Buenas noches a todos. Espero que estén listos para compartir la información de esta noche. Como cada martes a las 9 de la noche nos reunimos para conversar y poder trabajar todos en conjunto sobre nuestros procesos internos. Y fíjense que este es un trabajo muy particular y muy especial que hay que hacer en este periodo o este momento de la vida, porque estamos justamente viviendo una situación que nos obliga a estar conectados con nosotros mismos, porque estar en cuarentena significa no poder estar afuera o no poder tener las vidas que acostumbramos a tener, y por lo tanto empieza a ocurrir que nuestra vida empieza a tener una organización distinta a la que usualmente tenemos. Entonces, cuando eso cambia, se genera muchísimo estrés en nosotros porque estamos acostumbrados a practicar ciertos hábitos, a realizar las cosas de cierta manera, a tener una cierta cantidad de estimulación externa. Y entonces, en el momento en que eso cambia, empieza a pasar que nuestra vida empieza a tomar un curso interno distinto. Y justamente estamos aquí reunidos para hablar sobre ese curso interno, sobre lo que pasa en nuestro mundo interno. Y es por eso que estamos aquí todos los martes a las 9 de la noche compartiendo información para que ese proceso de navegar en nuestras profundidades pueda realmente llevarnos a despertar emociones de paz, de esperanza, de tranquilidad, a pesar de todo lo que está pasando alrededor nuestro o a pesar de lo que uno está experimentando en este periodo, que es un periodo muy particular. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es despertar nuestras habilidades internas, y esas habilidades internas son las que tenemos que fortalecer cuando estamos viviendo una situación muy difícil y estamos pues justamente experimentando eso. Entonces, lo primero que les quiero contar es que yo voy a hablarles sobre este tema, de estas estrategias de afrontamiento al estrés, y luego entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios o algunas prácticas que las ayuden a profundizar. Y esto es un trabajo muy individual y muy personal, así que aunque estamos todos en grupo, vamos a mantener todas las cámaras y todos los audios apagados para respetar la confidencialidad de cada quien. Y entonces lo que vamos a hacer es que van a escribirme en el chat que hay aquí en el Zoom o en el Instagram, para los que están en el Instagram. Y en ese chat entonces me van a comentar, hacer preguntas, y vamos a ir hablando de diferentes maneras sobre lo que cada quien está experimentando. Entonces, vamos a empezar hablando por el mundo interno. El martes pasado estuvimos hablando sobre las cualidades, las 5 cualidades internas. Y vamos a repasar un poquito qué fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos que nosotros internamente todos nacemos y venimos al mundo con 5 cualidades que son muy importantes. Es decir, que son cualidades que se van fortaleciendo el resto de la vida, y a medida que vamos trabajando y vamos creciendo, entonces cada vez más se vuelven fuertes. Entonces, una de estas fortalezas es la fuerza interior, es decir, la fuerza que tenemos para poder vivir, para poder sentir, para poder pensar, para poder hacer cosas por nuestra vida. Y ya les digo que esto es un proceso que se va fortaleciendo y se va estirando a medida que vamos viviendo y vamos teniendo más experiencias. Luego entonces tenemos la determinación, y la determinación es una habilidad o una cualidad que también se va desarrollando con los años, pero que usualmente cuando estamos en situaciones difíciles necesitamos mantenerla muy fuerte para que de esa manera uno pueda alcanzar las metas o los objetivos que uno está buscando. Luego, la siguiente cualidad es la de la determinación, es el coraje. El coraje es la emoción que está detrás de esa determinación. El coraje es la valentía, es la fuerza para intentar hacer las cosas,
para volver a hacerlo, para tratar de resolver el problema, para poder enfrentar la situación difícil que uno esté experimentando en ese momento. Y entonces de esa forma tenemos esa fuerza interna, tenemos esa determinación y ese tener objetivos muy marcados y estar decididos a alcanzarlos. Luego tenemos ese coraje, esa emoción que impulsa nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos para alcanzar las metas. Y luego entonces tenemos la humildad, que es la cuarta cualidad, que es el conjunto de todas esas cualidades y es esa cualidad la que nos va a permitir mantenernos íntegros durante el proceso. Y luego entonces tenemos la última cualidad, que es la de tomar acción, que es cuando empezamos a hacer cosas, cuando tomamos decisiones, cuando decidimos dar un paso adelante. Entonces, esas 5 cualidades, recuerden que dijimos que deben ser cultivadas a lo largo de la vida y que hay momentos en donde simplemente uno se siente muy fuerte en algunas cualidades y en otras no. El martes pasado hicimos un ejercicio donde cada quien anotó cuál era la cualidad que tenía más fuerte, cuál era la cualidad que tenía más débil y por lo tanto espero que en esta semana se hayan enfocado en poder alimentar esa cualidad y lograr fortalecerla. No, esas cualidades no se mantienen estáticas toda la vida en todos los periodos, van cambiando y se van modificando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, es muy bueno que puedan identificar ahora mismo, en este momento, dentro de estas circunstancias, a dónde se encuentran. Así que cuando identificamos esto sobre nuestras cualidades internas, entonces empezamos a mirar los temas que tienen que ver con estrés, que es lo que vamos a conversar hoy. Recuerden que nuestro cuerpo tiene una fuerza natural para recuperarse y por lo tanto tiene una fuerza natural para protegerse. Cuando el ambiente resulta amenazante para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, automáticamente nuestro cuerpo va a levantar un sistema de defensas para no permitir que nos pase nada malo, es decir, para no sentir dolor emocional, para no sentir malestar, para no sentir rabias y de una u otra manera nos ayuda a poner una distancia con respecto al mundo externo o las personas que están alrededor nuestro. Sin embargo, cuando las situaciones son muy fuertes o son suficientemente fuertes como para alterar nuestro proceso interno, esas defensas empiezan a tratar de fortalecerse, pero de una manera que no es adecuada y se ponen más rígidas. Imagínense como si estuviesen metidos en una caja y luego esas capas o esas paredes de la caja son tan fuertes que no les permiten respirar. Entonces, simplemente el cuerpo va a empezar a protestar y va a empezar a decir, pues no puedo con esto, es demasiado, voy a reventar, voy a explotar para poder salir de esta caja. Entonces, cuando estamos experimentando una situación de mucho estrés, lo que hace nuestro cuerpo es que genera adrenalina, genera cortisol y entonces el cuerpo se pone en alerta para defenderse, para atacar, para estar pendiente de que nada pase. Sin embargo, ese mismo proceso llega a un punto que es muy alto y luego cae. Es decir, que el cuerpo, después de hacer un gran esfuerzo, entonces después simplemente solamente puede relajarse y va como en una picada hacia abajo y la persona finalmente ya no se puede levantar de la cama y la persona dice, pues no importa, como sea, ya no voy a hacer nada porque el cuerpo se ha sobregirado, o sea, ha utilizado más energía de la cuenta, ha puesto en práctica más herramientas de la cuenta. Entonces, cuando eso pasa, lo que nos está avisando es que nuestro cuerpo ha colapsado y eso puede generar enfermedades, puede generar problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, puede generar migrañas, dolores de cabeza muy fuertes, muy repetitivos, y entonces nuestro cuerpo después puede entrar en un periodo que se vuelve crónico el estrés, es decir, que esta intensidad de reacción de nuestro cuerpo se mantiene por un tiempo y después cae, y la persona enferma, y después otra vez la persona se estabiliza, pero otra vez entra en un pico de su vida y la persona otra vez empieza a experimentar mucho estrés. Cuando se experimenta mucho estrés, el cuerpo se amarra, es decir, que los músculos se aprietan
Y lo que ocurre emocionalmente es que se guarda o se encajan las emociones negativas adentro de nuestro corazón, por lo tanto adentro de nuestro cuerpo. Cuando hablo de emociones negativas me estoy refiriendo a la tristeza, a la rabia, al dolor emocional y al miedo sobre todo, que eso es de las particulares. Y cuando estoy hablando de emociones negativas, no quiere decir que sean malas porque estamos usando la palabra negativas, es simplemente una forma de categorizar las emociones que nos permiten sentirnos bien, que son las emociones positivas como la alegría, y por el otro lado entonces las que nos hacen sentir mal, que entre comillas son negativas, y ahí tenemos el miedo, la rabia, y tenemos también el dolor emocional, la tristeza. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando estrés, lo que hace nuestro cuerpo es que bloquea el sistema, y nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que están completamente conectados y funcionan como una sola unidad, entonces empiezan a pasar por procesos que no son agradables y no son saludables. Todos vivimos con estrés, todos pasamos por momentos de estrés. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo lograr que su cuerpo no caiga en una dinámica de estrés crónico cuando estamos metidos en un problema a largo plazo, que es justamente la situación que estamos viviendo en este momento. Estamos metidos en una situación por la cuarentena del COVID, por los altos contagios que tenemos del coronavirus, y entonces en este momento nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Entonces, es muy difícil que una persona se pueda mantener en alerta durante meses sin parar. Lo que va a ocurrir es que la persona está en alerta y después la persona baja la alerta, y entonces con mucha mayor facilidad se puede enfermar, y después otra vez el cuerpo empieza a subir el estrés. Pero cuando uno está viviendo de esa manera, se produce un desgaste en el cuerpo, se produce un desgaste que es crónico, porque entonces todos esos procesos químicos que ocurren adentro de nosotros empiezan a tomar control del funcionamiento de nuestro cuerpo, y realmente no es saludable que todos esos químicos se estén generando internamente. Me refiero al cortisol, me refiero a la adrenalina, porque tienen un impacto sobre nuestro sistema que no es positivo. Entonces, como el cuerpo es perfecto y está inventado de formas perfectas, igualmente nuestra psique, igualmente nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro sistema emocional tienen una gran capacidad para no solamente afrontar el estrés y manejarlo, sino para poder procesarlo de una manera tal en donde se genere salud física y mental, y que no se genere enfermedad. Ahora bien, esto lo hace naturalmente nuestro cuerpo. Y cuando nosotros estamos hablando de estas estrategias de afrontamiento al estrés, son estrategias que yo les voy a mencionar en voz alta, pero ya ustedes las deben haber practicado o las están practicando en este momento, solamente que no lo saben con conciencia, o sea, no conocen probablemente los tecnicismos ni han hablado al respecto. Pero nuestro cuerpo de forma automática empieza a generar estrategias para afrontar ese estrés y poder salir adelante, porque nosotros tenemos una gran fuerza de recuperación y tenemos un gran sistema interno que va en la dirección de la recuperación. Entonces, cuando nosotros nos referimos al afrontamiento al estrés, nos estamos refiriendo a los sistemas de pensamiento, a los sistemas de conducta que tiene la persona para poder gestionar soluciones ante situaciones que pueden ser internas o pueden ser externas, pero siempre que una situación es percibida por el individuo como algo que es excesivo, como algo que no puede manejar, en automático todo este sistema interno nuestro se pone en funcionamiento para poder afrontar el estrés. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que ese afrontamiento al estrés es una respuesta adaptativa para reducir el estrés, es decir, que nosotros vamos a generar una estrategia para poder sentirnos más tranquilos, entonces empieza el cuerpo y el cerebro de forma inconsciente a tratar de recibir respuestas o lograr soluciones para las necesidades que tiene internamente. Y fíjense que las necesidades internas son las que dirigen las necesidades externas.
Cuando uno siente calma, entonces el comportamiento de uno es diferente a los momentos en que uno siente mucha ansiedad o que uno siente mucho miedo o que uno siente mucho estrés. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a todo el mundo diciendo, estoy tan estresado que tengo mucho dolor en el cuello y estoy tan estresado que tuve que tomar un medicamento, por ejemplo, para poder estar más tranquilo, o tuve que tomar un relajante muscular porque no podía dormir en las noches. Y el hecho de que escuchemos esa frase todo el tiempo da la impresión de que lo normal fuera estar estresado, pero realmente eso no es así, eso no es lo normal. Lo normal es estar tranquilos y estar en calma, pero cuando estamos en una situación donde hay estrés y las demás personas alrededor también están estresados, nuestro cerebro hace una lectura del estrés como si fuera algo normal o como si esos niveles de estrés fueran los adecuados o los saludables, y es como una pequeña trampa que nos hace nuestra mente en ese momento, y hay que estar muy atentos y muy alertas con respecto a esto, porque los niveles de estrés que puede manejar una persona pueden ser más altos o más bajos, pero la realidad es que cada quien lo vive de una manera diferente y por lo tanto tiene capacidades distintas para manejar los diferentes niveles de estrés. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación en que estamos buscando un equilibrio interno, nosotros tenemos que estar muy claros en que nuestra mente va a ubicar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones en base a la evaluación que uno hace de la situación. Por ejemplo, uno primero le busca un significado a ese evento crítico que está ocurriendo, y entonces, por ejemplo, una pregunta que pueden hacerse y que sería muy conveniente que todos se hagan ahora que estamos conversando de esto es la siguiente pregunta: ¿qué significa para mí lo que está pasando en el mundo con el COVID-19? ¿Qué significado tiene para mí? Fíjense que yo he conversado con diferentes niños en sus horas de terapia, de consulta, y algunos niños me han dicho, bueno, no es que eso es un castigo de Dios, porque no estábamos cuidando el planeta. No, es que lo que pasa es que algo tenemos que haber hecho mal, nos debemos haber portado mal y por eso es un castigo. Entonces estamos castigados, por eso no podemos salir de la casa. Obviamente, una persona que está pensando de esa manera, la persona que se encuentra dentro de la cuarentena, que se siente bajo la presión de un castigo, va a reventar con una crisis de ansiedad mucho más rápido que una persona que le da un significado al evento que sea diferente. Entonces, háganse esta pregunta: ¿qué significa para ustedes lo que está pasando en el mundo con el COVID-19? Y se van a dar cuenta que el significado que ustedes le dan al evento, a este evento crítico en este momento, tiene un impacto sobre sus emociones, tiene un impacto sobre su pensamiento y por lo tanto va a impactar la forma en que ustedes reaccionan a la realidad o la forma en que actúan. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un problema, hacemos esa valoración de la situación, observamos el problema, confrontamos la realidad, o sea, nos enfrentamos a los retos diarios que implican la vida con este problema, y luego entonces también empiezan a aparecer muchísimas emociones. Entonces, cuando uno está tratando de encontrar un equilibrio interno, básicamente lo que está tratando de encontrar es cómo sentir paz o calma a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de que estoy enferma porque me contagié con el coronavirus, a pesar de que estoy cuidando a una persona que está enferma con coronavirus o cualquier otra enfermedad. Estoy poniendo el coronavirus como ejemplo porque es lo que estamos experimentando ahora mismo, pero en realidad estoy hablando de cualquier enfermedad o cualquier situación difícil. Podría ser que estamos de duelo, hemos perdido a alguien, algún ser querido. Y lo que uno busca cuando uno está tratando de afrontar la situación y afrontar el estrés es cómo nuestras emociones pueden encontrar otro equilibrio interno, porque naturalmente nuestro cuerpo está diseñado para estar relajado y para sentir paz. Así que constantemente nuestro cuerpo va a estar en búsqueda de la fórmula secreta para poder alcanzar ese equilibrio interno, para alcanzar esa paz y alcanzar esa calma. Entonces, hay 3 estrategias básicas que usa nuestro cuerpo para poder afrontar el estrés. Y
les voy a nombrar cada una de esas estrategias y luego les voy a explicar cada estrategia. Recuerden que estas son estrategias automáticas, las usamos todo el tiempo. La primera es la estrategia de enfrentamiento que está centrada en el problema. La siguiente es la estrategia de afrontamiento al estrés basada en la evitación. Y por último, tenemos la estrategia de enfrentamiento que está centrada en la emoción. ¿Ok? Vamos a ver una por una. Las estrategias que están centradas en el problema son las estrategias que usamos con mayor facilidad y para las cuales estamos entrenados a nivel educativo durante la vida de trabajo, en la vida diaria. Y esto lo que significa es que afrontamos el problema, pero es un problema que tiene solución, porque podemos controlar las variables. Por ejemplo, si a mí se me daña un aire acondicionado, entonces es un problema, sí, me genera problemas en el lugar de trabajo, sí, no podemos trabajar todos aquí sin aire, hace mucho calor, nos vamos a enfermar, etcétera. Pues bueno, consigues a alguien que venga a atender el tema del aire acondicionado si tú no lo sabes hacer, o compras uno nuevo, o te cambias de oficina, o buscas alguna alternativa para resolver el problema, pero estás en una situación donde tienes control de todas las variables, o sea que puedes manejarte dentro de la situación. Entonces, ¿qué resulta ser? Que ahí uno está, la estrategia está orientada hacia la tarea para que uno pueda alcanzar la solución y por lo tanto modificar el problema o solucionar el problema. Luego tenemos las estrategias que están basadas en la evitación. Eso quiere decir que ponemos una distancia y podemos entonces pensar que se puede aplazar la solución del problema o que uno va a actuar después de determinado tiempo cuando uno sienta que ya es el momento para hacerlo. Entonces, lo que hace el cuerpo, lo que uno hace es que uno ordena sus pensamientos, busca sus recursos internos o externos que tengas a disposición para resolver la situación y entonces empiezas a tomar un poco de distancia, distraerte un poco para ganar fuerzas para después entrar a solucionar el problema. Esa es la estrategia basada en la evitación. Y luego entonces tenemos la estrategia de afrontamiento al estrés que está centrada en la emoción. Y en este momento, esta es la estrategia más adecuada, la que todos debemos utilizar, porque esta estrategia es la que se utiliza cuando uno no tiene el control de las variables. Uno simplemente tiene que enfocarse en sentir, en liberar la emoción y luego permitir que el cuerpo se relaje. Y durante todos estos martes, en este programa que se llama Despierta tus habilidades internas, vamos a ir despertando cada una de las habilidades que permiten que uno pueda funcionar o que el cuerpo de uno pueda funcionar de esa manera. Porque lamentablemente cuando vamos creciendo y nos vamos desarrollando, empiezan a ocurrir bloqueos en el proceso, la mente empieza a establecer ciertas creencias que entonces no nos permiten sentir tan libremente y por lo tanto, entonces las emociones se quedan atascadas adentro de uno. Y realmente lo que vamos a aprender a hacer y lo que estamos aprendiendo desde este momento es a poder sentir y poder soltar la emoción para que el cuerpo entonces se pueda mantener relajado. Y hay unas estrategias específicas que vamos a ir practicando todos los martes para que puedan alcanzar esto. Fíjense que cuando estamos hablando de estrategias basadas en las emociones y estamos hablando de situaciones incontrolables, pues el tema de una pandemia o el tema de un terremoto o de una situación política económica gigantesca donde uno está metido porque uno está viviendo ahí en ese país, pues realmente son situaciones donde uno no tiene el control de las variables. No es como que voy al supermercado y compro un aire acondicionado nuevo y lo cambio, o voy a la tienda, compro la comida que me falta, la cocino y me la como. O sea, no tiene ese funcionamiento y esa facilidad de resolución. Entonces, cuando uno está en situaciones donde las variables son incontrolables, como la que estamos viviendo en este momento, entonces uno tiene que estar muy enfocado y muy pendiente de desarrollar su mundo interno. Es decir, desarrollar sus fuerzas internas para poder mantenerse centrados, enfocados, saludables, cuidándose a ustedes mismos y a las personas que tienen alrededor. Y de esa manera, entonces, su cuerpo no va a sufrir los golpes del estrés muy alto, de los niveles de estrés muy alto,
o los golpes que da la adrenalina cada vez que se despiertan niveles de estrés o de cuando uno tiene que enfrentar situaciones que son muy fuertes. Entonces, cuando empezamos a usar esta estrategia basada en la emoción, lo que ocurre es que uno siente y uno suelta y el cuerpo entonces se relaja. Entonces, fíjense que nosotros, de manera directa o indirecta, nosotros utilizamos estas estrategias y las utilizamos todo el tiempo. Sin embargo, tenemos mucho entrenamiento de vida para poder funcionar con la estrategia de la solución de los problemas donde tenemos control de las variables. Desde que eres niño, estás en la escuela, si te va mal en un examen, en un ejercicio, entonces, ¿qué te dice tu mamá? Ah, bueno, y entonces, ¿qué puedes hacer para salir mejor en el próximo examen? Ah, tienes que estudiar más. Sí, exactamente. Tienes que practicar todos los ejercicios de matemáticas para que te puedan salir bien. Entonces, siempre estamos funcionando con unos problemas donde uno manipula una variable y consigue un resultado que es diferente, que es mejor, se soluciona el problema. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en esa estrategia que tiene que ver con el desarrollo emocional y en la que está basada en las emociones. Y uno tiene que aprender a ser muy flexible para poder cambiar de una estrategia a la otra, para poder realmente mantenernos saludables y no caer en el extremo donde constantemente estamos evitando todo y no queriendo saber nada de lo que está ocurriendo, pero tampoco estar parados del otro lado donde entonces leemos tantas noticias y escuchamos tanta información negativa que al final de cuentas nuestra mente empieza a quedar contaminada y entonces todo lo que piensa es negativo con respecto a cualquier situación. Es como si uno se pusiese unos anteojos de negatividad y entonces ya no solo es negativo el coronavirus, es negativo lo que tienes en tu casa, es negativo lo que comes, no es suficiente, no era lo que querías, no era lo que te gustaba y entonces es como si todo el panorama se volviera negativo y lamentablemente eso ocurre cuando nosotros permitimos que en nuestro cuerpo entre mucha información negativa, muchas noticias negativas y no estamos poniendo un filtro o no estamos haciendo una dieta de información y sin querer nuestro cuerpo se va contaminando. Entonces, debe quedar muy claro para todos hoy que tenemos que identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que nosotros usamos de una manera muy eficaz, o sea, donde somos expertos, donde aparece un evento estresante y automáticamente nuestro cuerpo funciona de esa manera. Eso es lo primero que deben identificar hoy. Y cuando lo identifiquen, las personas que quieran compartir, por favor escríbanlo, escriban aquí en el chat o escriban en el Instagram, para los que están en el Instagram, cuál es la estrategia que más utilizan y vamos entonces a enfocarnos en las que menos utilizan. Fíjense que, por ejemplo, esa estrategia de manejo de evitación, esa es una estrategia que nos permite pensar, actuar y hacer cosas con un nivel de control que es distinto y nos permite poder actuar en vez de reaccionar. Por ejemplo, a mí me dan una mala noticia y me dicen, bueno, lo que pasa es que en un día ustedes tienen que tener todo este libro leído, porque si no lo leyeron completo, entonces van a perder el curso, ¿sí? La persona que empieza a funcionar desde el estrés le lleva a la persona a reaccionar en automático. Eso se activa nuestro cerebro reptil, que es todo el cerebro que tiene todas las emociones, las intensidades que tienen que ver con nuestra vida animal, de donde venimos, y no con el desarrollo de la neocorteza, que son las conexiones cerebrales que tenemos en esta área de aquí del cerebro. Y entonces lo que empieza a pasar es que la persona empieza a leerse el libro desesperadamente porque ya viene el momento en que se va a acabar el tiempo y no voy a poder terminar de leer. Sin embargo, en un momento como ese, la persona que puede tomar distancia un momento y utilizar su estrategia de evitación, entonces puede decir, un momento, yo voy a descansar primero, voy a comer primero y después entonces voy a sentarme a revisar este libro con calma para ver cómo voy a hacer para poder lograr la mayor cantidad de información, lo más que pueda, lo mejor que pueda en el tiempo que tengo disponible. Entonces, la acción de esa persona tiene más control
o tiene otros espacios distintos que generan menos estrés que la persona que reacciona en automático. Les pongo ese ejemplo porque en el momento en que uno tiene una situación estresante que uno tiene que resolver, si uno sabe que existen todas estas estrategias, hay momentos de claridad donde el pensamiento nos permite saber qué estrategia estamos usando y si esa es la adecuada o no. Por eso es tan importante conocer de estos temas, porque entonces uno le da al cerebro otra alternativa. Lo que al cerebro no se le ocurre en automático, la otra parte, que es la conciencia, le permite al cerebro decir, ay, me acuerdo que también existe esta otra estrategia, la de evitación, ok, espera un momento, voy a respirar, voy a hacer esto en un momento, después lo voy a leer, después lo voy a atender y en otro momento entonces me conecto con el tema. Igual con respecto a la que está basada en la emoción, donde realmente va a resultar muy importante que la persona pueda enfocarse en lo que está sintiendo para sentirlo y soltarlo y entonces después actuar desde mucha calma y mucha paz. Una de las personas que está aquí en el grupo está explicando que definitivamente la estrategia que más usa es la centrada en el problema. Sí, esa es la que usualmente todos usamos porque no vivimos toda la vida metidos en situaciones críticas como la que estamos experimentando ahora. Entonces nuestro cerebro está mucho más entrenado para resolver situaciones donde simplemente se centra en el problema, controla las variables, hace los cambios y consigue una solución. Y obviamente ese entrenamiento nos enseña también a resolver los problemas de una manera más fácil y más rápida. Y cuando estamos metidos en una situación de crisis, entonces no hay velocidad tan rápida, más bien se trata de una carrera de resistencia, no de una carrera de velocidad. Entonces uno tiene que mantenerse teniendo el cuidado de poder darle el espacio a nuestra mente, a nuestro cerebro, para que pueda generar algo diferente. Otra persona está comentando aquí, yo me enfoco en el problema, pero solo pienso que no tiene solución y me bloqueo para tomar decisiones. Sí, y ¿sabes qué? Que eso no te pasa solamente a ti, eso nos pasa a todos. Es un mecanismo de defensa fuerte, se llama la negación, y lo que ocurre internamente es que ocurre un bloqueo, tal como lo estás explicando ahí. Entonces uno se paraliza y uno no puede ni decidir, ni puede pensar, ni puede actuar y no ve solución por ningún lado. Pero estén conscientes en que estos son unas formas de reaccionar de nuestro cuerpo de forma automática. Es decir, que cuando uno está en la situación, vamos a decir que te dieron una mala noticia, tienes que solucionar algo rápido y sientes en ese momento que estás congelada, no puedes pensar, piensas que no hay nada que hacer, que no se puede hacer, en ese momento acuérdate, estoy en negación, estoy paralizada. Estoy así paralizada porque los niveles de estrés son tan altos que mi cerebro no puede pensar en nada más, para que entonces te des cuenta que tienes que hacer algo para reducir el nivel de estrés o esperar un momento o respirar, tomar algunas respiraciones, suspirar para que el cerebro pueda hacer algo diferente y pueda empezar a generar soluciones. Lo que es muy interesante es ver cómo uno reacciona de la misma manera a lo largo del tiempo. Yo siempre siempre digo en voz alta que yo quiero llegar a ser una persona súper viejita para poder tener esa experiencia de poder ver cómo el desarrollo de mi vida, mi propia experiencia, se van repitiendo situaciones o eventos y cómo mi cuerpo va cambiando en la forma en que va enfrentando esas dificultades o esas experiencias. Porque seguramente si piensas en cuando estabas niña, y se te quedó la lonchera y estás en la escuela, llegó la hora del recreo y no tuviste que comer, tu cuerpo reaccionó exactamente de la misma manera, también pensó que no había solución y si miras tu vida hacia atrás te vas a dar cuenta que progresivamente cada vez que hubo un problema muy fuerte, tu cerebro pensó, no hay solución, se bloquea para no tomar ninguna decisión. Es decir, que es un hábito de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, y entonces en el momento en que uno lo detecta, es entonces donde uno gana control sobre ese mecanismo de defensa, uno gana control sobre su cuerpo, uno gana control sobre su conciencia, y entonces uno le dice al cuerpo, ah, bueno, ok, ya entiendo, esto es demasiado estrés, vamos a esperar un rato, vamos a respirar, tomar agua, y entonces después el cuerpo va a ir relajando un poco,
o llorar, o gritar, o bailar, o saltar algo que haga que tu cuerpo se despierte y entonces otra vez el sistema interno va a empezar a funcionar, las soluciones van a aparecer y entonces vas a desbloquearte para tomar decisiones. A veces las soluciones vienen de nosotros mismos, a veces vienen de otras personas que están alrededor, pero la realidad es que si uno está bloqueado o en negación, aunque las personas que estén alrededor tuyo te den la respuesta o tengan la solución, no puedes ni escucharla, ni entenderla, ni tampoco puedes pensar al respecto, o sea, no queda espacio interno. Entonces, siempre que uno detecta, que uno reacciona de esa forma, si ya lo detectaste, quiere decir que ya ganaste el 80%, ahora simplemente tienes que controlarlo y decirte en voz alta o pensarlo: ok, estoy parada en esto, tengo que esperar un momento a que pase para entonces poder pensar y decidir, porque es una reacción automática del cuerpo. En el momento en que uno hace eso, inmediatamente uno gana tranquilidad, porque uno siente que uno tiene el control, uno está teniendo el control sobre uno mismo, sobre lo que uno está pensando, sobre lo que uno está sintiendo y cómo uno está reaccionando. Y eso hace una diferencia bien importante. Luego entonces vamos a ver cómo cuando nosotros estamos cambiando flexiblemente de un escenario a otro, de una estrategia de afrontamiento estrés a otra, esa flexibilidad y esa posibilidad de cambio también nos va a generar más tranquilidad y más paz, porque la realidad es que la forma en que nosotros evaluamos los eventos, o sea, la forma en que pensamos sobre un evento, la forma en que sea que pensamos sobre un problema, o sobre un problema externo o sobre algo interno, sobre nuestras capacidades, nuestras posibilidades o nuestras posibilidades de resolver la situación interna que estemos experimentando, ese pensamiento o esa evaluación es la que nos va a llevar a activar una estrategia para afrontar el estrés. Entonces, como estamos en este momento en una situación que es desconocida para todos, entonces realmente en este momento lo que es muy claro es la incertidumbre. Esa es la variable que está más clara y es la única variable en que yo creo que todo el mundo puede coincidir, porque todos los mensajes que recibimos son contradictorios, que si haces esto te infecta, pero si no lo haces no te infectas, o si sí te infectas y si lo pones no lo pones. Si te pones la mascarilla no te infectas, pero si te pones una mascarilla tipo tal, sí te infectas. Si no te pones de otro tipo, no te infectas. Si estás muy cerca, sí te infectaría. Si estás muy lejos, es diferente, no te infectas. O sea, realmente hay todo un proceso en este momento donde la información es muy contradictoria. Entonces, obviamente uno está escuchando todo, hay bromas al respecto, hay memes, hay gracias, hay comentarios, hay otras personas muy asustadas, muy aterrorizadas, obviamente por lo que está pasando, pero en conclusión, al final nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar así, nadie sabe realmente cómo es que se va a solucionar la situación, si es que van a encontrar una vacuna o no. Entonces, la variable que tenemos en este momento, que es muy clara y que además no podemos controlar, es la incertidumbre, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo un pensamiento con respecto a la incertidumbre y yo pienso que cuando hay incertidumbre es realmente que el mundo se va a acabar, entonces obviamente las reacciones de mi cuerpo van a ser unas reacciones que son muy fuertes y que son negativas y que me voy a enfermar físicamente. Pero si yo tengo un pensamiento con respecto a la incertidumbre que es distinta, por ejemplo, si yo pienso, les voy a poner varios ejemplos, por ejemplo, las personas que son religiosas pueden decir, es que yo voy a poner todo esto en manos de Dios. Entonces, el que el pensamiento de ese individuo esté enfocado en que lo va a poner en manos de Dios y que lo está poniendo afuera de sí mismo, entonces hace que la incertidumbre se pueda manejar internamente, emocionalmente, de una forma distinta a quien está tratando de resolver el problema de la incertidumbre. Es decir, la persona que está tratando de leerse todas las noticias, escuchar todos los detalles y todo para poder tener toda la información, para sentir que tiene control sobre la situación y que tiene control sobre esta variable del tema del coronavirus o de las causas o de los contagios o de todo eso, y se vuelve entonces un proceso que es adictivo porque tiene que ver con control, ya que la persona no está controlando sus propias emociones,
sino que a través de ese control de esa información piensa que así resuelve la incomodidad de la incertidumbre. Espero estarme explicando claramente porque son unos temas un poco difíciles de describir internamente, pero pasa justamente de esta manera. Quien quiere pensar que tiene el control sobre la incertidumbre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el sistema está generando un sistema de pensamientos que no va a durar mucho tiempo porque nuestro cuerpo no nos permite mantenernos estacionados en algo por un largo periodo de tiempo sin hacer cambios en la forma en que estamos pensando al respecto. Entonces, esa flexibilidad para poder movilizarse entre un pensamiento y el otro, poder evaluar la situación de una manera más flexible, entonces permite que se activen muchas más estrategias y que nos podamos adaptar a la nueva situación o que podamos utilizar o cambiar diferentes estrategias. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones que generan mucho estrés, que son de larga duración, lo más importante es que se puedan mantener enfocados internamente en las emociones que genera el problema para que el sistema no se tranque, no se bloquee, no se cierre, porque entonces ahí no podemos pensar. Me encanta que es muy claro y yo siento que es muy específico y es muy interesante también ver cómo todos reaccionamos de la misma manera, cómo todos somos iguales, algunas personas con mayor intensidad de una forma o de otra, pero todos manejamos esa forma de reaccionar al estrés, donde se activan esos mecanismos de defensa y cada quien tiene que aprender a cómo bajar esos mecanismos de defensa para poder continuar y seguir. Entonces, fíjense que nuestra capacidad de actuar, que es la quinta cualidad que estábamos hablando en la charla pasada y que les recordé ahora al inicio de esta charla, esa cualidad de poder tomar acciones, de poder hacer las cosas que uno tiene que hacer, eso va a estar empañado por la valoración que nosotros hagamos del evento, por el significado que le damos al evento y por la estrategia que estemos utilizando para poder relacionarnos con ese evento. Y en una situación como la que estamos viviendo ahorita, es muy importante, por ejemplo, el autocuidado. Realmente estamos viviendo en una situación donde el enfoque es cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar lo que comes, cuidar lo que haces, cuidar el ambiente, tener todo exageradamente limpio, cuidar con quién hablas, usar tus mascarillas, lavarte las manos cada 20 minutos aunque estés adentro de la casa, mantener distancia social o distancia física en el momento en que estás en una situación donde hay otras personas. O sea que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con autocuidado, tiene que ver con el cuidado nuestro y por lo tanto puede levantar muchos mecanismos de defensa porque los miedos a morir, los miedos a enfermar, que son unos miedos que todos tenemos y todos compartimos, se van a estar activando. Y cada vez que estamos haciendo esas actividades de autocuidado, si los estamos aplicando desde el miedo, entonces constantemente durante el día vamos a estar activando los miedos a que nos pase algo malo. Y en este momento, la estrategia que les quiero compartir muy específica, antes de que abramos el espacio para las preguntas y los comentarios, es que la oxigenación del cerebro es lo que permite que el cerebro pueda conectar en áreas diferentes para generar pensamientos diferentes y para que pase algo diferente en nuestro cuerpo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que uno tiene mucho estrés, en el momento en que uno está bloqueado, que uno no puede pensar, que uno está paralizado, que uno no puede hacer nada, en ese preciso momento es un momento donde uno tiene que respirar profundamente por la nariz y sacar el aire por la boca, como cuando uno está suspirando. Respiran y soplan. Probemos a hacerlo todos juntos. 2 veces. Respiren por la nariz. Saquen el aire por la boca. Una vez más, respiren por la nariz. Saquen el aire por la boca. Y si prestaron atención y se dieron cuenta,
automáticamente el cuerpo empieza a descargar o a soltar un poco. Ahora prueben, y vamos a hacerlo una vez más, pero cerrando los ojos. Cierren sus ojos, respiren por la nariz y saquen el aire por la boca. Y si se fijan, funcionó mucho más. Es decir, que ahora su cuerpo está mucho más tranquilo que hace 1 minuto y medio que hicimos las respiraciones anteriores. Entonces, si se dan cuenta, estas son cosas que uno hace todo el tiempo, pero no es necesariamente que uno lo hace con conciencia, sino que simplemente ocurren en automático y uno ni se da cuenta. Pero ahora que estamos hablando de este tema y la idea es despertar nuestras habilidades internas, lo que queremos es que conscientemente sepan que hay momentos en que necesitan respirar por la nariz y sacar el aire por la boca, para pensar en soluciones, para enfrentar situaciones y saber que nuestro cuerpo reacciona a ese movimiento, reacciona a esa respiración, que si cierras los ojos va a reaccionar mucho más rápido a que si tienes los ojos abiertos, para que entonces lo puedan poner en práctica en la vida diaria, incorporado como un hábito más de todos los días. Así que vamos a recordar que hay que mantenerse enfocado en el pensamiento de que uno se está cuidando internamente, que uno está cuidando sus pensamientos, uno está cuidando sus emociones y uno está cuidando su cuerpo. También recuerden que todo lo que han aprendido en su vida les ha ayudado a salir adelante de muchas situaciones difíciles, y cada vez que hubo una situación difícil, su cerebro pensó lo mismo. Pensó que no iban a poder, que era demasiado, que iba a ser imposible, y en realidad cuando miran para atrás van a dar cuenta que hay muchos problemas que sí lograron resolver, aunque parecía en ese momento que no se iba a poder. Entonces, acuérdense y piensen en las cosas que ustedes sí saben hacer, que sí pueden hacer para cuidarse a sí mismos, y no permitan que su cerebro se quede enganchado con todo aquello que no tienen o que no se puede hacer, porque ahora mismo hay que enfocar la mente para que se mantenga interna, para que no nos destruya la dinámica de estrés en la que estamos metidos debido a las circunstancias. Entonces, piensen siempre y recuerden que nuestros antepasados atravesaron guerras, hambrunas, pestes. Siempre en la humanidad han habido temas terribles, situaciones espantosas, y la gente ha podido salir adelante. Entonces, si esos ancestros o esos antepasados salieron adelante, ustedes por eso están aquí, porque si no, no estuviésemos aquí, y por lo tanto tenemos esa fuerza y esa sabiduría que viene de ellos, que nos permitió seguir adelante y nos permitió levantarnos. Así que acuérdese que usted cuenta con usted mismo, que las personas que están enfermas, las personas que están pasando por momentos muy difíciles necesitan fortaleza y necesitan claridad, y las personas que estamos alrededor estamos todos sintiendo y mandando ese mensaje de fuerza para todos los demás que están en situaciones más complicadas, porque probablemente es una situación donde hoy yo estoy así, pero mañana estoy del lado contrario. Y siempre, no importa de qué lado estén parados, recuerden que el cuerpo tiene fuerza para recuperarse, la mente tiene fuerza para recuperarse, el corazón tiene la fuerza para sentir las emociones y recuperarse y salir adelante, y que son muchas veces en la vida en que ya has salido adelante, y por lo tanto esta es una situación más de la cual vas a salir adelante, y que puedes respirar y suspirar para ayudar a tu cuerpo a relajarse. Los próximos martes vamos a estar viendo técnicas más específicas de relajación, otras estrategias que puedes hacer para poder liberar el estrés y para poder sentir más calma. Y recuerden, por favor, cuidarse con todo. Lávense las manos, usen sus mascarillas, guarden la distancia social. Recuerden que esto lo estamos viviendo todos juntos, no estás solo, y estamos entre todos haciendo un trabajo para poder salir adelante como grupos y poder ayudar y darle la mano a los demás. Es un momento muy especial donde todos debemos ser muy solidarios, pero no es solamente solidarios en el sentido de dar cosas o comprar cosas o donar cosas, sino que internamente ser solidarios sintiendo y deseando que los demás estén bien y que todos podamos salir adelante en conjunto. Así que me despido con esas palabras, pero
Ahora vamos a entrar con las preguntas y los comentarios. Entonces, vamos a ver si quieren escribir o comentar algo. Aquí están saludando. Buenas noches. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, estoy a la orden. Que nos quedan 9 minutos. ¿Cómo definiría los recursos internos? Muy buena pregunta. Nuestros recursos internos básicos son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Entonces, cuando pensamos en el mundo interno, estamos pensando en lo que se genera entre nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que por lo tanto llevan a nuestro cuerpo a moverse y a realizar una acción, a comportarnos. Entonces, nuestros recursos internos son nuestros pensamientos positivos, nuestras emociones positivas, nuestros hábitos positivos de limpieza, por ejemplo, esos son todos los recursos que tenemos. A veces hay muchos recursos externos, hay cosas, otras veces no hay recursos externos, pero en realidad, aunque hayan recursos externos, necesitas estar centrado y fortalecido en tus recursos internos, porque donde sea que vayas, donde sea que estés, eres tú mismo con tus pensamientos, con tus emociones, con tus comportamientos. Gracias por esa pregunta. Este ejercicio de respiración debe hacerse varias veces al día, aun cuando uno no esté en una situación de alto estrés. Así es recomendable que lo hagan varias veces al día, sobre todo para que se genere el hábito y uno pueda aprender a incorporarlo como parte de la vida diaria, como algo que ocurre espontáneamente. Así se aumentan las probabilidades de que cuando uno está bajo mucho estrés, el cuerpo o el cerebro de alguna manera se le despierte el recuerdo y entonces uno empiece a suspirar. Esas respiraciones es importante que las hagan despacio, no rápido. Cuando uno lo hace rápido se puede hiperventilar, entonces te generas un problema y puedes tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Estas respiraciones que les estoy mostrando son unas respiraciones para hacerlas muy tranquilas y muy suavemente, una vez, 2 veces, 3 veces, no más que eso, y después en otro momento las vuelves a practicar. Es muy bueno enseñárselo a los niños pequeños, por ejemplo, para que estén acostumbrados a hacerlo y así su cuerpo naturalmente va a mantener la práctica a pesar de que pasen los años o a pesar del entrenamiento cultural o las prácticas de entrenamiento que recibimos en nuestras familias. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo más, preguntar algo más? Bueno, parece que estamos completos aquí en el Zoom. Muy bien. Otra persona ha dicho algo, una persona está dando las gracias con muchísimo gusto. La incertidumbre puede llevarnos a centrarnos en las estrategias para adaptarnos, simplemente aceptar las nuevas situaciones y aprender a vivir con ello. Sí, realmente la incertidumbre nos lleva profundamente a conectarnos con la esperanza. Y es, lamentablemente, la vida no es color de rosas y no se pueden aprender todos los procesos a través de emociones de alegría, de tranquilidad, de paz, sino que hay un proceso que ocurre a través del sufrimiento o de las emociones negativas o las experiencias negativas que hacen que internamente se rompan esas defensas o se disminuyan o se desbaraten un poco para que entonces el corazón, las emociones más profundas puedan salir a flote. Entonces, una forma en que, no sé, no diría una forma, pero lo que pasa cuando uno pasa por un periodo muy largo de incertidumbre, es que si uno se mantiene enfocado internamente en lograr algo diferente adentro de uno, lo contrario a esa intolerancia a la incertidumbre es que se genera mucha esperanza. Se genera esperanza y la esperanza permite tener paz y la esperanza permite que nuestro pensamiento esté más abierto para nuevas opciones, nuevas alternativas y nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera diferente.
Entonces, es cierto que aprendemos a vivir con todo porque nos adaptamos a todo, pero fíjense cómo nos adaptamos, por ejemplo, a vivir en estrés. O sea que no necesariamente el adaptarse significa que hay una connotación positiva o saludable en el proceso, pero cuando uno está haciendo el trabajo interno, el adaptarse a esa incertidumbre lo que va a significar es poder despertar emociones de esperanza, y esos sentimientos son muy profundos, y de fe, por ejemplo, para las personas que son creyentes. Y entonces de esa manera es que se cultiva eso. Fíjense que cuando uno va viviendo, uno piensa de la misma forma, ve las cosas de la misma manera, siente más o menos de la misma forma, y eso es porque uno no está pudiendo profundizar. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver. Decía algo de permitir sentir las emociones en estos momentos. Estas son muy dolorosas y creo que eso nos estresará más. No, al contrario. Lo que genera estrés es no sentir. Cuando uno está tratando de no sentir algo, el cuerpo lo que está haciendo es poner barreras, poner estructura alrededor del corazón, y entonces trata de poner frialdad. Pero realmente lo que hay que hacer es lo contrario. Nadie se muere por sentir tristeza, ni por sentir dolor emocional, ni por sentir angustia o sentir mucho miedo. No les va a pasar nada. Por alguna razón en la cultura nos entrenan a pensar que a uno le va a pasar algo malo, pero en realidad a uno no le va a pasar nada. Miren los niños cuántas horas lloran seguidas cuando están bravos por algo o están tristes por algo, y lo más que puede pasar al final es que quedan tan cansados que se duermen. Lo que genera estrés es tratar de no sentir o sentir y no soltar, o sea que se queda todo contenido y condensado adentro de uno. Entonces, cuando uno está usando estrategias basadas en la emoción, lo que ocurre es que uno se permite sentir todo y suelta. Ahí es donde está el detalle. Y yo creo que la pregunta viene por no saber cómo soltar, y eso lo vamos a estar aprendiendo y practicando los próximos martes. Y vamos a ver diferentes estrategias y prácticas que puedes utilizar para aprender a soltar. Cuando uno siente algo fuertemente, uno se colapsa si uno no puede soltar la emoción. O cuando uno piensa en algo, si el pensamiento se queda ahí como una forma obsesiva, entonces pues hasta te da dolor de cabeza, tienes pesadillas, todo con respecto a lo mismo. Y ahí el problema está en que no se ha podido soltar el pensamiento. Lo que hay que aprender a hacer es soltar. Este proceso de incertidumbre despierta en el estrés y te puede generar emociones negativas, como serían las palabras claves para apoyar a las personas para que entren en su proceso de mejora interna. Yo diría que la palabra clave es que necesitas, yo diría a la persona, necesitas aprender a sentir esperanza. ¿Qué cosas haces para poder sentir esperanza? ¿Qué cosas has hecho en tu vida para poder activar la esperanza dentro tuyo? Yo les estoy haciendo estas preguntas como un ejemplo, pero en realidad seguramente las personas no tienen la respuesta, porque usualmente nadie se pasa tiempo tratando de cultivar esperanza o aprendiendo cómo despertar la esperanza que ya está dentro de uno y está guardada ahí adentro, solamente hay que despertarla. Entonces, si uno hace estas preguntas a la persona y la persona no sabe la respuesta, a lo mejor ustedes están escuchando estas preguntas y no saben la respuesta, algo que pueden decir y que pueden hacer es pensar, quiero sentir más esperanza, me siento esperanzada, por ejemplo. Y pueden poner figuras, fotos, colores, imágenes, frases, palabras en diferentes lugares, en la pantalla de la computadora, en el celular, diferentes sitios para recordar la palabra esperanza, para poder sentir eso internamente. Y aunque la mente esté en contra y diga, no, qué esperanza de que esto no se va a poder, no vamos a ir para ninguna parte, de todas maneras, cuando uno lo hace repetidas veces, internamente se va activando ese sentimiento de esperanza y el cuerpo se mueve de una manera diferente y pasan cosas distintas internamente y externamente también. Muchas gracias por estas preguntas y estos comentarios. Me han encantado
Estoy feliz de poder estar con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes en este mismo chat y en este mismo link de Zoom, y vamos a hablar sobre el siguiente tema y vamos a aprender la próxima sesión técnicas para soltar y poder relajarse. Muy buenas noches a todos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.